Y buenas noches a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por unirse a este webinar que COPEMédicos esta noche tiene para ustedes, en el cual pues pretendemos darles algunos tips para generar estrategias de mercadeo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que son complicados para todas las industrias. Y sabemos que bueno, la industria médica no está exenta de estas dificultades. Un gusto, como dijo Wendy, mi nombre es Carla Alvarado, yo soy socia de la agencia de mercadeo SM Marketing, que es una agencia que tiene más de 8 años de estar en el mercado, trabajando con clientes de diferentes industrias, ayudándoles en todas las estrategias de mercadeo y estrategias comerciales. Yo tengo más de 20 años de experiencia, toda la vida he trabajado en mercadeo, he tenido la fortuna de poder trabajar en diferentes industrias, en muchas de empresas internacionales, transnacionales, pero también he trabajado con empresas nacionales, entonces digamos que tengo como ambos panoramas, tengo ambas experiencias y pues eso enriquece un poco el espectro que uno tiene para dar, digamos, un poco asesoría. Mi última experiencia antes de unirme a la agencia de SM Marketing, que lo hice hace 2 años, fue liderando la estrategia de mercadeo para Huawei en Costa Rica. Me tocó liderar el crecimiento de la marca hasta convertirla en líder del país. También trabajé en banca, en Citi. Tuve también la fortuna de trabajar en comida rápida, hasta en construcción, por ahí anduve también. Entonces, pues por dicha tengo, ahora pues también estamos trabajando en la industria médica, no solamente con COPEMédicos, sino con algunos otros clientes que se nos han acercado precisamente por la situación difícil que están enfrentando en este momento, y pues ahí tenemos también un poco hemos tenido algún feedback y tenemos alguna información de lo que está sucediendo en la industria. Sin más, entramos en materia. Les digo muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Esta charla lo que pretende ser es un llamado a la acción, darles, como dijo Wendy, algunas estrategias concretas que puedan implementar, o al menos quedarse con la espinita para implementar en estos momentos, y que les ayude como a accionar, ¿verdad? Que les ayude a tomar decisiones y empezar a dibujar alguna estrategia que les permita a los que están pasando por situaciones complicadas en este momento, pues empezar a ver la luz, y a los que no, pues obviamente reforzar también a las empresas y a las personas que les está yendo bien, también es importante tomar acción para que ese momento perdure, y garanticemos que en los meses por venir también vamos a seguir teniendo éxito en nuestros negocios. Entonces, sin más, me voy a la presentación. Si ustedes tienen comentarios o dudas, lo pueden ir haciendo ahí en la aplicación, y nosotros daremos en algunos momentos espacios para poder solventarlas. Voy a empezar muy rápidamente haciendo un resumen muy rápido del impacto del COVID, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, con algunos datos tomados de un informe que recientemente hizo el Fondo Monetario Internacional, donde proyecta que el impacto negativo de la crisis generada por el COVID sobre la economía mundial será la peor que ha vivido el mundo en casi un siglo. La contracción se estima en un 3% en el 2020 y la caída en el comercio en un 11%. Eso es en el mundo. En algunos países claves o en algunas regiones claves, eso se traduce en, por ejemplo, en China, que es una de las pocas economías con crecimiento, que proyecta crecimiento, por lo menos hasta este último informe, de 1.2%, muy por debajo del 6.1% del 2019 que tuvo en el 2019, lo cual por supuesto es negativo para la economía mundial, que depende muchísimo de lo que está sucediendo en Oriente. Europa es una de las economías definitivamente más golpeadas, como lo hemos podido ver en todos los noticieros, ¿verdad? Porque ha tenido un impacto increíble a nivel, digamos, médico, y eso se ha traducido, por supuesto, eso ha tenido sus repercusiones en la economía, la cual proyecta una contracción del 7.5%, llegando incluso en economías como Italia hasta un 9.1% y un 8% en España. ¿Cómo nos golpea eso en Latinoamérica?
Bueno, en Latinoamérica se estima que esa contracción va a ser de un 5.2 para toda la región, que obviamente va a tener variaciones entre los diferentes países. Por ejemplo, México se proyecta que va a ser un poco más alto que ese 5.2, va a ser un 6.6. Y en Estados Unidos, que es otra de las economías de las cuales no solamente dependemos nosotros, sino depende todo el mundo, esa contracción se estima en un 5.9. De nuevo, estos son datos móviles, ¿verdad? Probablemente esto va a estar cambiando siempre, van a seguirse haciendo proyecciones y demás, porque el crecimiento, digamos, lo que sí se sabe es que el crecimiento económico de este año será fuertemente negativo, y que a finales de este año lo que se ha dicho es que se va a ver una recuperación parcial. Desgraciadamente para nosotros que vivimos en uno de esos mercados, los mercados emergentes y en desarrollo son los que se estima que van a ser más afectados. Entonces, eso por supuesto nos prende otra alarma y nos dice hay que hacer algo para que podamos enfrentar no solo lo que estamos viviendo, sino lo que se viene, ¿verdad? Lo que sí definitivamente es lo que sucede no solo en Costa Rica, sino en el mundo, es que prevalece la incertidumbre. Incluso en estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional y en todas las proyecciones de las bancas de diferentes instituciones financieras mundiales, pues se dice que obviamente estos números van a ir cambiando dependiendo cómo se vaya evolucionando la pandemia en las diferentes economías. Aquí les dejo nosotros después les vamos a compartir la presentación y entonces ahí yo les dejo esta lectura recomendada que me parece que resume muy bien todo esto que les estoy hablando, por si desean revisarla. Hablemos de Costa Rica, ¿cómo se traduce esto en nuestro país? Bueno, el Fondo Monetario al principio de año se proyectaba un crecimiento de un 3% y ahora más bien eso se convirtió en una contracción de un 3.3%, que se estima que va a ser esa contracción rápida y profunda en el segundo trimestre, que es el que estamos viviendo, que ya estamos empezando a ver, bueno, desde hace algunas semanas, empezando a ver las consecuencias, y en el tercer trimestre. Se espera que haya un rebote a partir del último trimestre del año, eso es una buena noticia, y bueno, creo que va a descansar ese rebote muchísimo en la parte de turismo, que gracias al buen desempeño que llevamos hasta el momento, pues creemos que sí va a repuntar al final de año un poco el turismo, porque Costa Rica se está promocionando como un país seguro al cual se puede venir. El Banco Mundial pronostica un crecimiento en la producción digamos, ya hablando para el otro año, de un 4.5 en el 2021. Lo que pasa es que tenemos tarea porque hay más de 200,000 personas afectadas solamente en el sector turismo, que si bien es cierto ya ahora se empezó a activar un poquito ligeramente ese sector, pues hay muchísimos sectores golpeados, y pues hay mucho trabajo que hacer, no solamente el gobierno, sino los diferentes sectores que están vinculados con las diferentes industrias. Una cosa muy importante es que, bueno, este tema del confinamiento, del aislamiento social ha hecho que el consumo de Internet en nuestro país se haya disparado muchísimo. Hay un consumo de aumentó en más de 50% el consumo de Internet, y además el consumo de redes sociales. Ahora la gente en las casas aunque estén trabajando, pues tienen tiempo más para estar en redes sociales, ha aumentado en más del 40%. Otros datos importantes que se los dejo por acá para que tomen nota si gustan, es que en la región 7 de cada 10 negocios enfrentan un impacto grave en su operación y 2 más algún grado de afectación. Una cosa muy importante a la cual le podemos sacar provecho, y más adelante lo vamos a ver, es que hay muchísimos nuevos usuarios de Internet volcándose al mundo digital, ¿verdad? La gente que antes decía, no, yo no soy digital, yo no compro por Internet, yo prefiero pues ahora no ha tenido más remedio que empezar a transaccionar por medio del mundo digital. Además, que los usuarios que ya usaban e-commerce, ustedes saben que especialmente en nuestro país nosotros utilizábamos mucho el e-commerce, pero comprábamos mucho fuera de Costa Rica. Ahorita, digamos, el consumo fuera de Costa Rica pues está tardando mucho, está siendo un poco más incierto, y entonces también, digamos, el consumo de Internet, de productos y servicios en Costa Rica ha incrementado muchísimo, lo cual también representa una oportunidad para diferentes industrias.
Los productos mejor vendidos en línea, pues los productos de limpieza, de higiene, cosméticos, perfumes. Esto ha ido cambiando, como ustedes saben, el cuento de que al principio salimos todos corriendo. Bueno, yo no me incluyo, no fui de esas, pero sí salí, digamos, hubo muchísima gente que salió a comprar productos básicos, ¿verdad? El famoso papel higiénico. Eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. En la última información que yo tengo es que ha ido cambiando a, por ejemplo, ahora la gente está comprando más productos que le ayudan con la ansiedad, entonces ha habido un incremento importante en el consumo de chocolates. Uno de los productos más vendidos en toda la región, aunque ustedes no lo crean, es la leche condensada y está vinculado precisamente con hacer de un momento del día un momento feliz y un momento de liberación de estrés, ¿verdad? Entonces eso ha ido evolucionando, es importante irle llevando como el track a todos esos cambios en el consumo de nuestros clientes y del mundo en general. ¿Pero qué nos trajo este momento único? Pues definitivamente yo creo que para todos los que nos dedicamos a comercializar productos, servicios, definitivamente este momento único lo único que nos deja es tarea. La principal tarea es buscar oportunidades. Por eso estamos aquí, para ayudarles un poco a ver cuál camino podemos tomar para buscar esas oportunidades. Y para ello se deben analizar, lo principal es cómo están cambiando y cómo van a ser los hábitos de consumo en la industria en la cual trabajamos nosotros, que en este caso es la industria de la salud. ¿Cómo está cambiando? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Cómo está consumiendo los productos y los servicios de salud? Es importantísimo que nosotros que trabajamos en esta industria tengamos esa información de primera mano. Es muy, muy importante para que podamos tomar decisiones. Por ejemplo, acá les dejo un resumen. En el teletrabajo, por ejemplo, una cosa que pasó con el COVID-19 es que obviamente incrementó el teletrabajo. Eso representó una oportunidad en plataformas, seguridad en conexiones, formación de empleados y empresas, salud mental incluso, ¿verdad? Estar en la casa para las personas que no están acostumbradas se ha convertido en un gran reto. También el menor gasto que ha traído el COVID-19, porque hay tanta incertidumbre que se ha contraído muchísimo el gasto en las familias, pues obviamente representa una oportunidad para ciertos sectores. Productos que fomenten el ahorro, la educación financiera, herramientas de financiamiento, en la formación virtual también existen oportunidades que las podemos ver ahí en herramientas tecnológicas, creación de contenidos, formación a docentes. Siempre las crisis, por un lado, nos traen muchas cosas malas, pero por otro traen muchas oportunidades. Entonces, por ejemplo, acá, el hecho de que la familia esté en casa nos trae la gran oportunidad de buscar formas en las cuales nosotros podemos brindarle entretenimiento a esas familias. Sabemos que, por ejemplo, yo tengo un niño de 7 años y bueno, ya después de 2 meses de estar en casa, ya de repente a uno se le empiezan a caer las ideas de cómo entretenerlo, pues eso representa una oportunidad para las personas que se encargan del entretenimiento o que han visto en el entretenimiento en casa una oportunidad. También en las nuevas formas de comprar hay muchas oportunidades en salud y higiene como prioridad. Por ejemplo, yo que he estado hablando con algunos colegas de ustedes, he visto como, digamos, al principio también ha ido evolucionando el consumo de los pacientes o de los clientes de ustedes. Me decían, al principio, por supuesto, nadie quería salir, todo el mundo empezó a cancelar las citas en el área privada y demás, pero sí se ha visto cómo con el pasar de las semanas, ahora que ya hay muchos consultorios y muchas consultas privadas que se han empezado a reactivar, me decían algunos, hemos visto un comportamiento interesante, que es que como en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el EVAIS y en el hospital, mucha gente no quiere ir, ¿verdad? O está evitando ir, o de repente en el EVAIS ya solamente están atendiendo por virtual, o ya solamente están atendiendo emergencias. Ha habido un incremento en algunos servicios privados de la consulta de clientes nuevos que han hecho el esfuerzo por ir a pagar, digamos, a un médico privado porque no tienen acceso en este momento o prefieren no ir a la consulta en los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, también eso ha ido evolucionando. Al principio todo el mundo canceló, ahora igual hay mucha cancelación, lo sabemos. Algunos colegas todavía no han podido abrir,
y hay algunos que han abierto, sabemos que se les ha caído muchísimo la agenda, pero sí ha ido cambiando y ha ido evolucionando ese comportamiento. Entonces digamos, ¿para qué estamos acá? Para decir, bueno, y en medio de todo este panorama, ¿cuál es el papel de mercadeo? O sea, ¿cómo me va a ayudar el mercadeo a mí? Pues el mercadeo contribuye en 3 vías. Uno, en la construcción de marca, que si bien es cierto, cuando hablamos de marca, no hablamos de marca solamente de Coca-Cola o de Starbucks o de Pepsi, sino que una marca puede ser nuestra marca personal, puede ser nuestro servicio, o en muchos casos algunos profesionales lo que deciden promocionar es su clínica o posicionar su clínica, eso también es una marca. Entonces acá hablamos de marca como marca personal o la marca de nuestro servicio o la marca de nuestra clínica. Nuestra marca es lo que nosotros vendemos. Lo segundo, en la motivación de compra, ¿verdad? ¿Cómo ayuda el mercadeo a motivar a nuestros clientes potenciales o nuestros clientes actuales a que compren? Y lo tercero, a prepararnos para el futuro. Y ahora vamos a ver, entonces, tips muy puntuales. Lo que aquí nosotras no tenemos, quisiéramos, porque eso nos traería muchísimos clientes nuevos también, tener una bolita mágica, ¿verdad? Donde le podamos decir a cada persona lo que debe hacer. No existe esa bolita mágica, pero sí existen caminos que se pueden tomar y cosas que las empresas, algunas ya están haciendo, que les ha resultado exitoso. De hecho, vamos a verlo en las próximas diapositivas. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas empresas grandes o consideradas grandes, algunas no tan grandes y algunas del sector salud incluso, que han hecho o que están implementando algunos de estos tips y que les están resultando, digamos, exitosos. Hemos querido traer tips de otras industrias porque de repente es muy importante también como salirse de la caja de uno, ¿verdad? Si trabajamos en el sector salud, a veces nos puede dar un panorama más amplio, salirnos de nuestro sector para poder ir a ver qué están haciendo en otras industrias y de repente lo que podrían estar haciendo en otras industrias me funciona a mí. Y entonces por eso hemos traído también algunos ejemplos de tan diversas industrias como las que van a ver. De nuevo, si tienen dudas o comentarios lo pueden ir haciendo en la aplicación y en algún momento vamos a hacer un alto en el camino. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Ok, ya con este panorama, con todas estas oportunidades que decimos que existen, ¿qué deberíamos estar haciendo? Lo primero es unirnos a la conversación. Eso debió haber pasado hace algunas semanas cuando empezó el COVID, pero si no lo hemos hecho, hoy es el día de sentarse y decir, ok, ¿cómo puedo yo, con mi conocimiento, con el servicio que yo doy, sumar a mis clientes o a la sociedad? O sea, ¿qué puedo hacer yo para contribuir? Sin sonar oportunista, eso es muy importante, ¿verdad? Que lo que hagamos nosotros en este momento tiene que ser muy orgánico, tiene que ser genuino, tiene que salirnos de verdad, o sea, cómo yo contribuyo. Eso es muy importante y es una forma de sumarnos a la conversación. Existen otras formas, aquí podemos ver en el ejemplo, por ejemplo, de las marcas, que lo primero que hicieron fue modificar sus logos. Por ejemplo, Mastercard, con este tema del distanciamiento social, una forma de sumarse a la conversación fue cambiar su logo y separar los círculos que los representan. Nike, también Starbucks con el cubrebocas. De nuevo, esa fue su forma de sumarse a la conversación. Aquí vemos, por ejemplo, a Bacredomatic, cómo ellos han dejado de lado un poco dejaron un poco de lado la parte de comercialización de productos y empezaron a unirse a la conversación del estar en casa, del distanciamiento social, de todo lo que está sucediendo todavía en muchísimas familias del país. Y vemos empresas que no son tan grandes. A mí este ejemplo, por ejemplo, de The Boot Factory, de hecho me encanta, que es una gente que lo que tienen son photobooths, que los alquilan para las fiestas y los eventos, que obviamente en este momento no se pueden hacer, y ellos no han dejado de hacer contenido en digital, y me encanta la forma en la que han, digamos, personalizado ese contenido para que se sienta muy orgánico. Ven, ahí ellos, por ejemplo, en el ejemplo que ponemos acá, hacen como si fueran props, ¿verdad? De los que se toma uno en la foto y demás, y ellos siguen hablando
de lo que ellos hacen, pero sumándose a la conversación del coronavirus. Acá también vemos un ejemplo de un gastroenterólogo que también, digamos, ha aprovechado el tema de las mascarillas para decirle a los pacientes cuál es el uso correcto o el uso incorrecto de los dispositivos o de estos implementos. Que este ha sido todo un tema. Entonces me parece, digamos, nos pareció a nosotros un muy buen ejemplo de cómo sumarse en la conversación. Entonces yo los insto a que definan cuáles son también los mensajes que yo puedo aportar, que no se sientan forzados a mis públicos de interés y en los cuales yo podría estar hablando algo. Por ejemplo, mi cardiólogo, yo soy hipertensa, entonces tengo control con un cardiólogo y mi cardiólogo, por ejemplo, salió hablando, ¿verdad?, de cuáles son las medidas que deberíamos tomar los que tenemos, digamos, hipertensión y diferentes factores de riesgo para mitigar los efectos que podría tener, digamos, el coronavirus, despejando muchísimas dudas que tenemos todas las personas sobre esta pandemia y especialmente los que tienen algún padecimiento considerado en este momento de riesgo. Entonces, lo primero es, hagamos algo, unámonos a la conversación. Pregúntese o defina cuáles son los canales, los recursos que debo utilizar para interactuar con mis clientes. No todas las personas lo hacen a través de redes sociales. Hay personas que han utilizado, por ejemplo, el correo electrónico, el WhatsApp. No tenemos que necesariamente solo hacer todos nuestros esfuerzos a través de redes sociales. Lo podemos hacer incluso de forma personal. Llamar a nuestros pacientes o buscar la forma en la que hay gente que, por ejemplo, ha buscado iniciativas de relaciones públicas y se ha acercado a los medios de comunicación para dar, digamos, tips que podrían funcionar en medio de todas las dudas que hay, no solamente del coronavirus, ¿verdad? Esto como que desata todo un interés generalizado sobre la salud. Ahora recientemente incluso salió por ahí un artículo de que, estaba leyéndolo yo, de que las personas fumadoras y las que fueron fumadoras tienen factores de riesgo también. Entonces eso, de repente hay otro montón de dudas para los que han sido fumadores que saltan sobre este tema, que representan una oportunidad para los especialistas que ven estos temas. Este es el primer tip. Si usted no está haciendo nada, es hora de cambiarlo. Se los digo porque increíblemente nos hemos encontrado casos en los que de verdad la gente dice, bueno, como yo tengo mi consultorio cerrado, hasta que abra me activo. No. Hay que estar en este momento, todo el mundo está hablando del COVID, todo el mundo está hablando del coronavirus, nosotros tenemos que sumarnos a la conversación. El segundo tip, lo más importante en este momento son nuestros clientes. Priorice la atención de sus clientes y gestione su base de clientes potenciales o su base de pacientes. Ya les voy a decir qué significa cada una. Priorice la atención de sus clientes significa, siempre piense o asegúrese que sus clientes conocen cómo está operando su consultorio, su clínica, su servicio en este momento. Por ejemplo, si ya van soltando algunas medidas, ya empiezan el comercio a abrirse hasta más tarde, demás, yo quisiera como paciente, ¿cuál información yo como paciente debería conocer? El horario en el que está atendiendo mi médico, si ya abrió full time el consultorio o la clínica, o si aún no, cuáles medidas de higiene están tomando, si yo cuando voy a ir a la consulta donde este médico mío, que debo llevar, él me acepta solo si voy con mascarilla o no, o qué protocolo está llevando, cuando yo llego voy a encontrarme alcohol en gel o no me lo voy a encontrar, voy a tener un lugar donde lavarme las manos o no. De nuevo, tenemos que pensar en que los clientes y los pacientes en este momento están preocupados por esos temas y es nuestra responsabilidad decirles toda la información que necesitan para poder acercarse a que le demos nosotros nuevamente el servicio. No desaparecernos. De nuevo, sabemos que, por ejemplo, aunque ya hay muchísimos consultorios que están abriendo, existen algunas especialidades que todavía o no han abierto o han abierto parcialmente. Por ejemplo, sé que hay muchísimos servicios de odontología que todavía están, digamos, no han abierto o han abierto, como decía, parcialmente. Entonces, es importante
mantenerse en contacto con nuestros clientes y de nuevo decirles, bueno, todavía no vamos a abrir, sí vamos a abrir parcial, vamos a abrir un día, otro día no, y planear nuestros contactos en diferentes plataformas que se adapten a cada cliente. Si yo normalmente, digamos, si yo soy geriatra, probablemente las redes sociales no es el mejor o no es el medio ideal para comunicar con mis clientes, porque son clientes que todavía no se han sumado tanto a este mundo tecnológico, entonces probablemente ellos son los que vaya a tener que llamar por teléfono. Tengo que personalizar los medios de acuerdo al público al cual estoy dirigiendo. Y defina sobre cuáles clientes en este momento desea basar sus estrategias. De nuevo, existe, digamos, una importante migración, diría yo, de clientes que se estaban atendiendo en público, que ahorita están haciendo el sacrificio, los que pueden, de ir a consulta privada porque no quieren exponerse en los centros de atención pública o no están recibiendo la atención que necesitan y consideran tal vez que es algo urgente o que necesitan, digamos, como tener alguna respuesta. Entonces ahí podría existir una oportunidad que ustedes podrían o no podrían aprovechar dependiendo de la especialidad en la cual ustedes se muevan. O podría ser que ustedes decidan que quieran seguir trabajando sobre los clientes que siempre han venido donde ustedes, pero entonces hay que sentarse y hacer una estrategia de fidelización con esos clientes para que vuelvan a venir a mi consultorio. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo es que algunas empresas han priorizado la atención de los clientes. Por ejemplo, vemos acá, por ejemplo, un automercado que siempre nos ha mantenido informados de cuáles son las medidas que están tomando, cuáles son los horarios que están, con los cuales están operando, para que siempre sepamos qué esperar de ellos. Y algunos otros ejemplos de otras empresas más pequeñas. Aquí vemos, por ejemplo, una veterinaria que en su operación muchísimo más pequeña se ha preocupado por informar a sus clientes. Y ustedes no saben el poder que tiene un cliente informado. Eso es maravilloso. Es importantísimo que el cliente se sienta seguro y sienta que su médico está conectado con él y se está preocupando de él. Nunca antes, yo creo que de verdad nunca antes fue tan importante estar cerca aunque estemos lejos. Procuremos no perder clientes por cosas que están bajo nuestro control y recuerde la importancia de tener claro quién es su cliente. Es muy importante saber eso. Por ejemplo, mi cliente es, obviamente mi cliente normalmente es de este rango y este rango de edad, y ese rango de edad, la forma en la que mejor me comunico con ese cliente es esta. Ese rango de edad en este momento tiene estas necesidades. Ese rango de edad es la gente que tiene ahorita los chiquitos de la escuela en la casa y entonces tienen una necesidad adicional con todos los niños recibiendo clases en casa o muchos niños recibiendo clases en casa. Hay otras necesidades. ¿Cómo podría yo sumar? La mejor forma de poder diseñar estrategias es conocer con profundidad nuestros clientes. Entonces yo los invito a que si no lo han hecho, el ejercicio, pues se sienten a dibujar ese cliente de ustedes, porque eso les va a dar muchísimas de las respuestas para poder diseñar las estrategias que muchas de las cuales vamos mencionando por acá. El tercer tip, como les decía yo al principio, es trabajar en la marca, trabajar en nuestra marca. Nuestra marca como una marca que comercializamos o como una marca, mi marca personal o mi marca mi clínica o mi marca mi consultorio. Si usted no lo ha hecho, es importante que tome un tiempo y defina el logo, la imagen, cuál es la personalidad de mi marca, para que eso le permita ser consistente en todos los mensajes que usted emita para su cliente. Eso nosotros lo llamamos en mercadeo omnicanalidad, que es que por todos los lugares donde yo llego donde el cliente, el mensaje que el cliente recibe, ¿verdad? No me refiero a mensaje en las palabras, sino como el mensaje subliminal, podríamos decir, que recibe el cliente sea el mismo. Si yo digo que yo soy una marca, por ejemplo, que yo soy un médico especialista, que mi público meta son, por ejemplo, los extranjeros, por decir algo, que en este momento pues obviamente eso no es posible, pero digamos que son los extranjeros, yo tendría que tener
una página, por supuesto, web en el idioma en el cual yo estoy promocionando mi servicio. Mi secretario, mi recepcionista debe hablar el idioma para cuando las personas llaman, la contestadora tiene que tener ese mensaje, mi comunicación tiene que darlo. Si yo me dedico, por ejemplo, a los niños, pues todo tiene que ser con el lenguaje de los niños para que los niños entiendan, o si yo me dedico a comercializar mis servicios en un segmento, por ejemplo, alto de la población, la imagen de mis posteos, la imagen de la información que mando, la forma en la que me comunico, todo tiene que hablar el idioma de ese segmento para que conectemos, porque si no se genera más bien una desconexión, ¿verdad? Entonces los invito a que si no lo han hecho, lo hagan. Esto le va a permitir tener claridad del tono de conversación, los medios a utilizar y los recursos de los que puede valerse. De nuevo, si yo quiero vender mi servicio en un segmento popular, ¿verdad? En un segmento masivo, lo que nosotros decimos masivo, la comunicación la voy a hacer de una forma muy diferente de si yo quiero hacer o quiero atraer clientes de un segmento o de un nicho de mercado. La comunicación es mucho más dirigida, tiene otro tono, tiene otra personalidad y existe en mercadeo una herramienta que nos permite, digamos, ir definiendo esto, que se llama esto, que es la definición de los arquetipos. Aquí, digamos, están los arquetipos, es mi marca cómo es básicamente la pregunta que nosotros nos hacemos. Ok, mi marca personal o mi marca, lo que sea, la marca de consultorio, la marca de mi clínica, ¿cómo es? Es una marca que da seguridad, es una marca que la marca la innovación, o sea, yo lo que vendo es que yo siempre estoy a la vanguardia en toda la innovación de equipos y de todo lo último del mercado, que en algunas especialidades, eso, bueno, en casi todas, pero en algunas cobran más importancia que en otras. Estoy en el segmento del poder o de la diversión, digamos, depende, por ejemplo, si yo me dedico a atender, se me ocurre, por ejemplo, niños o demás, tengo que venderlo de una forma diferente, entonces la forma en la que yo voy a hablar es un poco más divertida y entonces esta herramienta que se las vamos a hacer llegar junto con la presentación también nos genera esta guía para poder definir cómo es mi marca y a partir de ahí decir qué tengo yo, qué tiene mi servicio, qué tiene mi clínica para competir, para diferenciarme de la competencia y especialmente cómo le estoy generando valor a mi cliente. Eso es lo más importante que usted debe preguntarse cuando trabaja su marca. ¿Cómo le genera mi marca valor a mi cliente? ¿Le genera valor porque tengo lo último en tecnología o le genera valor porque yo me he preparado muchísimo? ¿En qué le genera valor por el servicio al cliente? ¿Le genera valor por la cercanía? Existen diferentes formas en las cuales las marcas, y en este caso los profesionales, podemos generar valor a nuestros clientes. Y la persona que más claro lo debe tener es usted. O sea, somos nosotros como dueños de nuestras marcas. Si nosotros no tenemos claridad de dónde proviene nuestro valor, ¿cómo vamos a comunicar eso? Entonces, esto es un ejercicio que a veces se siente como que alguna gente dice, es como sentarse a hablar y poner ahí en papel. No, es importantísimo hacer este ejercicio y este es un momento perfecto para hacerlo. Lo invito a que lo haga y recordar que todo comunica. Si nosotros de nuevo decimos que nuestro cliente meta es un cliente del segmento alto, pues cuando yo me presento donde el cliente, tengo que proyectar, digamos, lo que un cliente de ese segmento está buscando, ¿verdad? En todo, en la comunicación en redes sociales, en el correo que recibe, en el WhatsApp que recibe, en la imagen incluso, en el consultorio donde está ubicado. Estoy segura que ustedes saben a lo que me refiero. Si ustedes, dependiendo del segmento que ustedes se quieran dirigir, ahí también incluso toman decisiones hasta como de dónde ubicar su servicio, ¿verdad? Entonces, recordar que todo comunica. Es muy importante definir qué queremos comunicar y que todos los esfuerzos vayan en esa dirección. Nuestro tip número 4 es fortalecer su presencia en redes y en digital.
Las redes definitivamente, ¿verdad? Y más ahora lo hemos visto, hay como este boom de que hay que salir corriendo y hacer en redes sociales porque todo el mundo está ahí, de acuerdo, pero lo debemos hacer de una manera planificada, consistente con todo lo que venimos viendo hacia atrás, ¿verdad? Cómo comunico, cómo aporto valor, no es generar contenido por generar, tiene que ser contenido de valor para que valga la pena. Si no, es simplemente un posteo ahí que está y que no le va a pasar desapercibido porque no le genera valor a nadie, porque no está dando un mensaje que a alguien le interese o porque no tiene, digamos, si yo quiero dirigirme a cierto segmento y no hice la forma correcta de comunicación, pues también pasó desapercibido en ese segmento. Entonces es importante que esa gestión de redes sociales sea una gestión planificada. Por eso existen profesionales que lo hacen, para ayudarnos a que vaya, digamos, consistente con toda una estrategia que se diseña. Y no solamente acciones ahí como que hoy todas las empresas lo hacen. No crean que no, todas las empresas lo hacemos y todas las empresas lo hacen. Que de repente hoy hay que sacar un posteo de una oferta que tenemos o de algo que tenemos hoy que no estaba planificado, todos lo hacemos. Pero tiene que ser lo menos. Lo más tiene que ser lo que planificamos, lo que corresponde a una estrategia que nos hemos sentado a diseñar para ir buscando un objetivo. Las redes son un gran aliado para conseguir prospectos, incluso para generar ventas, si sabemos hacer una buena gestión. Los anuncios comerciales, en este momento ustedes han visto que muchísimas empresas han detenido sus anuncios comerciales y han dado paso a anuncios más de prevención, más de sumarse a la conversación del coronavirus. Poco a poco las empresas ya están empezando a hablar de negocios, por supuesto, porque todos ocupamos vender, pero hay que irlo haciendo de una forma natural y siempre con la conciencia de la situación que estamos viviendo en el país y de la situación que estamos viviendo en el mundo. Entonces los invito a planear su contenido y prestarle mucha atención al manejo y recordar que nuestras redes, para los que no nos conocen, es el primer contacto que tienen con nosotros. Además los invito también a utilizar nuevos recursos. Por ejemplo, hacer lives, ¿verdad? Nosotras teníamos acá, de hecho me voy a volver de un ejemplo de una clínica a la cual nosotras les recomendamos hacer hacer lives y compartir, digamos, como tips para cómo debería yo cuidar mi salud bucodental en este momento que estamos en casa, qué tips debería, ¿verdad? Para que no se desmejore ahorita que no estoy pudiendo ir al dentista, qué puedo reforzar, qué producto puedo usar para que no haya digamos, no se me genere un problema bucodental en este tiempo que si tenía una cita no pude ir. Entonces hacer un live. Y una cosa que funciona muchísimo en el segmento médico es el storytelling o la generación de contenido. Ustedes tienen, bueno, o sea, son definitivamente generadores de contenido por excelencia, investigadores innatos, entonces tienen muchísimo material que la gente busca montones en digital. No sé si lo saben, pero antes del coronavirus, la tercer búsqueda más grande que existe en Google, toda está vinculada con temas médicos. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Qué siento cuando tengo esta enfermedad? O sea, pónganse a pensar, digamos, todas las personas que ustedes tienen a su alrededor, cuántas veces, bueno, yo no sé cuántas veces yo me he metido a Google a preguntar por algo que tiene que ver con un tema médico. Yo tengo un bebé también, entonces con mi bebé, por ejemplo, no todo se lo voy a preguntar al pediatra. Entonces, ¿cuántas cosas yo no me he metido a Google a preguntárselas? Le salieron unas manchitas rojas, ¿qué puede ser? Le pregunto al doctor Google, digo yo, ¿verdad? Antes de, digamos, tener alguna información preliminar para saber si eso es una consulta que debo elevar a mi especialista o no. Y esta práctica que yo hago, sé que la hacen miles de millones de personas en el mundo. Y bueno, las estadísticas de Google lo dicen. Entonces quiere decir que hay una gran oportunidad en la generación de contenidos. Por ejemplo, un pediatra, se me ocurre eso, o sea, como empezar a generar, digamos, preguntas frecuentes, que ya existen páginas que lo hacen, pero
De nuevo, son páginas que no están en Costa Rica muchas y podría ser que yo le haga más caso a un especialista que siento más cercano. Y eso hace que los clientes sientan mayor confianza en los especialistas. Cuando el especialista comparte su conocimiento, cuando el especialista me da tips, cuando el especialista me dice, antes de venir tranquila, compruebe esto y esto y esto, eso es información de muchísimo valor que las personas y los pacientes agradecemos montones y que para las personas que trabajan en las áreas de salud representan una gran oportunidad en la generación de contenidos. Hay que hacer la tarea de sentarse y ver los temas y desarrollarlos, sí, pero ustedes los tienen la materia prima y eso es lo más difícil de obtener para muchas personas y ustedes ya lo tienen ahí. Entonces, los invito a utilizarlo, no solamente escribiendo, pueden hacer video, pueden hacer lives, puede ser de muchas herramientas que les va a ayudar a que lo que ustedes están hablando se convierta en temas de muchísimo interés para muchas personas. El tip número 5 es uno de mis favoritos y es investigue. A mí me encanta la investigación, me encanta la toma de decisiones basada en información. Entonces yo los invito a que también investiguen en sus áreas diferentes cómo está impactando la crisis. El mercado en general, es bueno tener un panorama general de lo que está sucediendo con esta pandemia, pero también cómo está impactando a mi industria. Por ejemplo, para yo hacer este webinar, pues hicimos toda una investigación ahí, hablamos con muchos especialistas para ver cómo los estaba impactando. Muchos nos hablaban de 70% de cancelaciones, 50%, cómo han visto un repunte poco a poco, algunos que cerraron, otros que nunca cerraron, cómo han ido tomando medidas y cómo han ido gestionando a sus clientes de diferentes formas para sentir menos impacto de esta crisis, porque por supuesto que esos ingresos se necesitan, ya los tienen estimados para vivir. Entonces los invito a investigar, a ver cuáles son las necesidades que tienen mis clientes en este momento de mis productos, qué motiva mi compra, o sea, qué haría que yo en este momento, por ejemplo, vaya a donde un odontólogo, ¿verdad? Que digamos podría ser una especialidad considerada en este momento no esencial, pero ¿qué haría que yo vaya a donde un odontólogo, ¿verdad? O sea, ¿cómo podría yo motivar esa compra? La respuesta la tiene el cliente. Esa es la persona que tiene la respuesta más exacta. ¿Qué esperan mis clientes de mi producto, mi marca? Puede salirle más caro a nuestra empresa. A veces muchas empresas toman decisiones basadas en la intuición. No digo que no hay que hacerlo, no se puede investigar todo y a veces hay decisiones que hay que tomarlas de hoy ya para allá. Por supuesto, todos trabajamos así. Pero hay que minimizar la cantidad de decisiones o las decisiones más trascendentales, hay que tomarlas basadas en información. Entonces yo los invito a que investiguen. No todo cuando hablamos de investigación estamos hablando de estudios de mercado, no. Hay muchísima información en línea, por ejemplo, en el caso del sector médico, Google tiene muchísima información de cuáles son las búsquedas que la gente más está haciendo. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de que se ha disparado, por supuesto, montones. Al principio no, porque todo el mundo estaba expectante y ahora se han disparado, pero abismalmente las búsquedas en Google sobre temas vinculados con las mascarillas. Y vieron que aquel especialista que les mostré al principio tomó esa información y dijo cuál es el uso adecuado de la mascarilla. Bueno, eso es una forma de utilizar la información que está disponible ahí. Y bueno, esta es una de tantas, pero hay un montón. ¿Cuáles son los síntomas? Por supuesto, la gente ha buscado cuál es la evolución. Hay montones de información que la gente está buscando que nos sirve de materia prima para tomar decisiones de negocios que nos pueden permitir salir adelante. Por ejemplo, me contaba una amiga también que, bueno, ella tiene un problema de ansiedad crónico que tuvo que llevar el tratamiento con un especialista. Y esa persona, en el momento que pasó este tema del coronavirus, el médico sabía que esto era un detonante para ella en el tema de la salud y decidió llamarla solamente para decirle, hola, mira, yo sé que este tema probablemente vos has estado ahí, ¿cómo lo estás manejando? ¿Estás bien? O sea, ese simple gesto de su especialista ha hecho que ella
haya tomado la decisión de seguir en el momento que él retomara de nuevo la consulta, seguir trabajando con él, porque sintió, digamos, como que el especialista se acercó a ella y personalizó su servicio, y eso tiene muchísimo valor en este momento. Acá, por lo que les decía, si tiene posibilidad, por supuesto, de hacer un estudio formal, hágalo, pero si no, existen montones de información en la web. Lo importante es siempre verificar las fuentes, o utilizar algunos estudios generales que realizan algunas firmas, como por ejemplo Unimer ha estado haciendo algunos estudios que podemos ver sobre los consumos y hábitos de consumo de los clientes. Sondeos no estadísticos, a veces con solamente hacer una encuesta y mandarle a algunos amigos y a alguna gente nos da por lo menos alguna idea que nos permita tomar decisiones basadas más allá de la intuición. O otra forma es buscar en Google qué es lo que la gente está consultando también. El tip número 6 es revisar nuestra propuesta de valor. Definitivamente en este momento todas las empresas nos hemos visto llamadas, algunas más que otras, a modificar nuestra propuesta de valor, llamándose en propuesta de valor la forma en la que damos nuestro servicio o vendemos nuestro producto, la forma en la que lo comunicamos, el precio en algunos casos, si va a ser importante modificarlo o no. Vean que los bancos lo han tenido que hacer. Bueno, vieron que incluso Copemédico sacó una opción súper buena con una tasa súper preferencial, adaptándose a este momento de crisis, precisamente porque vieron esta necesidad en el mercado y supieron que hay dentro de su segmento un gran interés por acceder a recursos, pero a un precio más bajo. Y bueno, ellos hicieron esa lectura y sacaron este producto especialmente para ustedes, y eso es importantísimo hacerlo. Para hacerlo, yo sí los invito a que se sienten y analicen si es necesario hacerlo, dependiendo del segmento al que ustedes se dirijan, o bien si, por ejemplo, yo en este momento no estoy haciendo consulta presencial, estoy dando consulta virtual, de repente hacer un pequeño descuento por la consulta virtual, ¿verdad? Haciéndole saber al cliente por qué le estoy haciendo el descuento para después poder retornar a mi precio anterior, ¿verdad? Y no tener que quedarme siempre en el precio bajo, ¿verdad? O en al menos, si ustedes tienen la posibilidad o lo deciden, quedarse en el precio bajo, dependiendo de lo que dicte el mercado, ¿verdad? Pero sí, digamos, hemos visto, por ejemplo, aquí usamos el ejemplo de laboratorios de Chandy y todos los laboratorios que antes, bueno, para hacer unos laboratorios teníamos que trasladarnos nosotros los clientes, y ahora más bien el laboratorio va a nuestra casa a tomarnos las muestras. Algunas empresas, por ejemplo, de nuevo retornando, aquí yo puse el ejemplo de esta empresa que se dedica a alquilar equipo para hacer photo booth en los eventos. Vieron la necesidad de modificar, ok, no podemos vender ahorita ese servicio, entonces vamos a vender la impresión de fotos, ¿verdad? Tuvimos que hacer un producto nuevo, entonces de nuevo hay que sentarse a ver si vamos a tener que hacer alguna modificación en la forma en la que damos el servicio, en el precio que cobramos, o en la forma o en el producto incluso que damos. Aquí, digamos, lo más importante es pensar fuera de la caja, es lo que nosotros llamamos, pensar fuera de la caja y atrevernos a innovar. Ustedes me dirían, bueno, ¿cómo innovamos nosotros en el sector salud? Por ejemplo, se me ocurre, digamos, hoy casualmente andaba donde un médico, y no sé si estará conectado porque lo invitamos a que participara de la charla, pero hoy casualmente andaba donde él y me decía que bueno, que sí, que ha visto disminuida que mucha cancelación de gente, ¿verdad? Que de los clientes que siempre iban donde él, y que entonces esa cancelación él se enteraba un día antes, ¿verdad? Porque llama la secretaria a confirmar. Entonces yo le decía, ¿no te parece que deberías de llamar a confirmar tal vez con un poquito más de tiempo, unos 3 o 4 días, y eso te permite tener más días para gestionar tu agenda? Bien sea incluir pacientes nuevos o traerte pacientes de más adelante para mañana o pasado mañana, y así poder tener espacio, porque hay un médico que tiene como mucha gente que lo busca y nunca tiene espacio para clientes nuevos, y así puedes, ahorita que tenés la oportunidad,
atender a estos clientes nuevos. Entonces me decía, bueno, eso es siempre lo hemos hecho de esta forma, pero ahorita no podemos hacer las cosas como siempre las hemos hecho, tenemos que pensar diferente. Otra cosa que a mí, digamos, que lo hemos aconsejado algunos de nuestros clientes, es hacer alianzas con otros especialistas. En este momento, por ejemplo, hay mucha gente que está dejando de lado el tema de salud, de lo que no es esencial, pero hay otras personas que sí están interesadas en saber que todo está bien, ¿verdad? Que todo en mi cuerpo está bien. Entonces, podría ser una buena solución, por ejemplo, hacer paquetes con otros médicos, hacer paquetes que sé que hay algunas personas que lo hacen, paquetes de chequeos médicos, hacer alianzas para ofrecer soluciones a esta gente que sí está interesada en garantizar su salud. Moviéndonos al siguiente tip, es momento de responsabilidad social, corporativa y relaciones públicas. Bueno, hemos visto muchísimos ejemplos de empresas que han tomado la oportunidad para ayudar a la sociedad, no la oportunidad de lucirse, sino la oportunidad de ayudar a la sociedad, de ayudar a clientes, de ayudar al gobierno. Por ejemplo, ahí vemos cómo los exportadores tomaron toneladas y toneladas de cosechas que se iban a perder y las donaron a familias sin ingresos. Hemos visto, por ejemplo, mucho profesional que ha donado su tiempo para ir a lugares menos favorecidos, para ir a dar consulta, por ejemplo. Transportistas acá, por ejemplo, que Hyundai o la gente creo que de Budget también, que le ofreció al gobierno los carros para ir a entregar los medicamentos a las casas de las personas con mayor riesgo. Spoon, o sea, vemos un caso que a nosotros nos llamaba un montón la atención fue de un taxista que ofreció sus servicios a los especialistas, a las personas que trabajan en salud, gratuito, y salió en las noticias y todo, porque lo hizo de una forma genuina, ¿verdad? Entonces, nosotras sí creemos que las personas, bueno, sí tenemos evidencia de que las personas aprecian las marcas y las empresas que están haciendo algo y que esto se va a ver recompensado en el futuro. De nuevo, eso es un ejercicio que hay que sentar y decir, bueno, ¿cómo podría yo sumar? ¿Qué hago con el tiempo que me está quedando? Tal vez, sé que muchos de ustedes lo están haciendo y excelente. A los que no lo están haciendo, podrían evaluar, digamos, les recomendamos evaluar la necesidad de hacerlo, cómo aportar un granito de arena a su comunidad, a su país. Esto siempre se vincula con invertir, pero realmente no es necesario grandes montos o recursos para accionar iniciativas de responsabilidad con la sociedad. Es simplemente lo que tengo, cómo lo puedo utilizar en función de aportar ese granito de arena que les decía. Moviéndome al tip número 8, ya estamos por terminar, viene el tema de la automatización. Como les dije en algún momento anteriormente, con este tema de que ya ahora la gente está en distanciamiento social y que no salga y demás, de repente hubo un boom en que hay que tener todo, ¿verdad? Perfecto, y el que no tenía el e-commerce ya está mal. No se preocupen. O sea, es mejor rápido, despacio porque nos precisa, ¿verdad? Es mejor hacerlo bien que hacerlo apresuradamente y que tal vez no nos salga bien. Entonces, en el interín, es importante que ustedes sepan que si no tienen página web, que si no tienen todas las herramientas que se supone, de acuerdo a este boom digital que ha habido, que yo debería tener, existen otras herramientas que nos permiten vender. Y que eso sí es importante automatizar, eso sí es muy importante, porque ya de repente la gente de verdad no está saliendo mucha todavía. Entonces la automatización permite programar, priorizar, segmentar y hacer un uso más eficiente del tiempo y los recursos. ¿A qué nos referimos con automatización? Por ejemplo, el email marketing. Ustedes saben que uno de los recursos más importantes que ustedes tienen son sus bases de clientes. Eso es oro puro, oro puro. Vean el problema que ha habido con algunas instituciones financieras, con el uso de las bases de datos y demás. Las bases de datos son oro puro y bien gestionadas se convierten definitivamente y está comprobado en ventas. Entonces, una herramienta que nos permite automatizar esos procesos es el email marketing. Y otra herramienta que nos permite convertir lo que nosotros gestionamos en redes sociales en ventas, si así lo queremos, o en gente que nos visita nuestro sitio, o en gente que ve nuestro contenido, dependiendo de nuestro objetivo,
son los chatbots. Los chatbots son robots que contestan por nosotros en nuestras redes sociales. Existen, obviamente, versiones pagas, ¿verdad? Que tienen una serie de funcionalidades, pero también existen herramientas gratuitas que ustedes pueden probar para que les ayuden para que se vayan familiarizando. Es más, aquí en la presentación les dejo también dos herramientas, una de email marketing y otra de, acá están, perdón, y otra Chatful o MailChimp. Chatful es una herramienta gratuita que tiene una versión gratuita de chatbots y el MailChimp es una herramienta que tiene una versión gratuita de email marketing. Entonces, ¿qué puedo hacer? Programar que a mis clientes o a mis pacientes les llegue una notificación de que ya le toca programar su cita, o que si hay un contenido que yo sé que es especialmente para Carla Alvarado porque ella tiene esto, hacérselo llegar sin necesariamente yo tener que meterme a poner Carla Alvarado, mandarle no sé qué, sino que yo puedo programar, hacer un grupo de personas, mandarle ese contenido, y eso me permite estar en contacto y enviando la información a mis clientes y hacer que el proceso fluya sin yo tener que estar necesariamente detrás de la computadora generándome más trabajo. Existen estas versiones, acá se las dejo, y aquí les dejo estos dos artículos que nos dicen en pasos sencillos cómo utilizar estas herramientas. Y ya para terminar, el tip número 9, que definitivamente es una de las cosas que más nos ha tocado a todos, yo creo que en todas las industrias, es salirnos de nuestra zona de confort. ¿Cómo cuesta? Cuesta montones, pero en este momento no queda de otra más que atrevernos a innovar en el uso de herramientas, a innovar en medios, a innovar en nuevos productos, en alianzas, en cosas que a mí no se me hubiera ocurrido nunca hacer. De repente ahora se convierten en tendencia, en nuevas formas. Se pueden sorprender del resultado. Hemos visto muchísimas iniciativas en estas semanas de este tipo, por ejemplo, gente que ha hecho, montones de conciertos y de iniciativas virtuales de entretenimiento que hace unos meses ustedes nos hubieran dicho, no sé, en octubre del año pasado, conciertos virtuales, y uno hubiera pensado que eso era algo sin sentido, ¿verdad? Uno hubiera dicho, esto, ¿para qué? En este momento es algo que se ha convertido en el pan nuestro de cada día, en entretenimiento, porque las personas tenemos una necesidad de entretenimiento y algunas empresas lo han aprovechado. Hemos visto catas virtuales, y aquí yo pongo este ejemplo de una empresa de fresas de Cartago que se llama Frescas del Llano, que es una empresa que dice, me llamó poderosamente la atención su caso, salieron en Repretel y contaban la historia de cómo ellos pasaron de vender nada en digital a que absolutamente todas sus ventas en este momento sin página web las gestionan a través de sus redes sociales. Y ellos mismos están sorprendidos de la capacidad que han tenido para subsistir sin despedir ningún empleado en este momento y haciendo cosas que ellos nunca pensaron que iban a hacer y saliéndose de su zona de confort. Una cosa importante es que usted no lo tiene que hacer solo. Todo esto pareciera demasiado trabajo, pero no lo tiene que hacer solo. Busque ayuda. Hay expertos, muchos expertos que le pueden ayudar, y también existen herramientas. Hay expertos y herramientas, como algunas de las que les mencioné. Y pues ya aquí terminando, pues no sé si tienen alguna duda o comentario, no sé, Denis, si nos... Sí, tenemos algunas consultas por acá. Vamos a proceder a leer. La primera es un comentario del doctor Marco Phillips. Temprano en la charla mencionábamos el tema del ahorro, que es lo que buscan los consumidores. La pregunta es, ¿cómo podemos implementar esto si es imposible o bastante complicado competir con otros negocios como Asembis, MedSmart, Orbe, ProSalud, etcétera, que por esconderse detrás de un modelo de asociación son intocables por el Colegio de Médicos y que de nada sirve denunciar esta competencia desleal? Hay muchos intereses por monopolizar la medicina privada en Costa Rica. En estos momentos de crisis se debe permitir la justa competencia, buscando que los precios los rija más la balanza oferta-demanda
y no la competencia desleal de unos pocos quienes el Colegio de Médicos no puede sancionar. Entonces, ¿cómo competir contra estos modelos que han estado saliendo? ¿Verdad? Como médico, ¿cómo podemos innovar? Sí, muy interesante. Esto que sucede en el sector médico lo vemos también en otras industrias. Le comento mi experiencia. Nosotros, bueno, yo trabajé en la industria tecnológica y en Huawei teníamos ese problema. Trabajé en Huawei, trabajé también para Samsung, y en ambas marcas teníamos ese problema con algunas grandes empresas que traían producto digamos, no contrabandeado, digamos que no es contrabando porque no era contrabando, pero era, digamos, no a través de los distribuidores locales autorizados, y entonces obviamente vendían el producto muchísimo más barato y convirtiéndose en una especie parecida de competencia, digamos, desleal. Obviamente tomamos todas las acciones legales posibles, habidas y por haber, y nunca logramos, nunca hubo ninguna resolución sobre el tema y tuvimos que aprender a vivir con esto. Y le cuento cómo aprendimos a vender a nuestros clientes el valor que nosotros, o sea, el valor que ellos obtenían de comprar el producto a través nuestro. ¿Qué el cliente obtiene conmigo que no obtiene cuando va, digamos, a través de alguno de estos modelos? Que podría yo atreverme a decir que es la personalización, ¿verdad? Estos modelos son modelos hechos para masa, para vender en masa, para vender volumen. Habrá personas que por supuesto eso les funciona, y hay personas a las que no les, o sea, simplemente el servicio no tiene garantía, el servicio no tiene seguimiento, no tiene personalización. Entonces también es importante definir a cuál cliente yo quiero llegarle, ¿verdad? Ahí es donde nos tenemos que sentar nosotros. Me tocó a mí en el momento que enfrentábamos hacer el ejercicio, empezar a hacer acciones de comunicación y hacer acciones de comunicación. Eso no sucede de la noche a la mañana. Es un trabajo que se va forjando con el tiempo, hacer una estrategia de comunicación para comunicarle a nuestros clientes cuál es la diferencia del precio que usted paga de venir conmigo, de ir a alguno de estos modelos que son modelos masivos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les recomendaría, así en primera instancia, sin ir con mucha profundidad, es a sentarse a hacer el trabajo de cuál es el valor que recibe mi cliente y asegurarme que el cliente lo tiene clarísimo para que me escoja a mí. Tenemos otra consulta que dice, ¿cómo puedo medir el retorno de inversión en una posible inversión en mercadeo en mi práctica? Bueno, nosotros lo que hemos hecho, existen diferentes formas, ¿verdad? Depende, pero una de las formas que yo podría decir es, normalmente casi todos los médicos tienen digamos, una agenda mensual o semanal que manejan. Si usted en este momento no tiene mercadeo y usted quiere hacer acciones de mercadeo enfocadas 100%, porque acciones de mercadeo que usted hace para construir marca, y hay acciones de mercadeo que el único objetivo que tienen es, yo quiero vender más. Obviamente entiendo que en este momento por la coyuntura, que todo lo que hagamos se convierta en ventas. Entonces, una recomendación que hago es que si usted sabe que su agenda mensual, por ejemplo, no sé, 50 pacientes, una meta y diga, bueno, todo lo que yo haga en mercadeo a partir de este momento que contraté un servicio o demás, tiene que traerme 20 clientes más o 10 clientes más, o bueno, yo pondría, porque existe, digamos, nosotros siempre pedimos que a nuestros clientes le pedimos un margen de 3 meses para que los resultados empiecen a venir, pero desde el principio se pueden fijar metas. Por ejemplo, el primer mes vamos a hacer algunas estrategias que generen clientes nuevos o nuevos clientes o recompras o lo que sea, agenda nueva es lo que yo llamo, agenda nueva, que tienen que ser por lo menos para que paguen el servicio que yo estoy obteniendo o la persona que tengo o la inversión que estoy haciendo en las acciones de mercadeo. Entonces, en las personas, digamos, que tienen consultorios o consulta privada, yo diría que es por los pacientes nuevos que traigan todas las acciones que se generen. Tenemos otra consulta del doctor Roberto Campos. ¿En qué edades es más frecuente que las personas compren infoproductos digitales? Yo actualmente, aparte de mi consulta privada, abrí una página web enfocada a personas con cierta patología. Es un pago recurrente sin permanencia, pero toda la publicidad pagada la he dirigido a personas de 50 años o más. No sé si es mejor idea dirigirlo a personas jóvenes porque a estas edades se acostumbra más a realizar compras en internet.
Escogí esta edad ya que mi canal de YouTube es la edad que más observa mis videos por más tiempo. Una de las cosas que pasa con los videos cuando generamos contenido, que es un tip que les doy, es que entiendo lo del canal de YouTube, pero es importante que el contenido que nosotros generemos en YouTube o en cualquier otra plataforma, si tenemos una página web con un blog o lo demás, es que ese contenido lo potenciemos en nuestras redes sociales para llegar a otros segmentos, porque efectivamente, digamos, hay como ciertos rangos de edad que visitan más ciertos canales. Entonces, sí, yo les recomendaría que todo ese contenido que usted está generando lo potencie a través de redes sociales, que bajen un poquito el rango de edad, ¿verdad? Porque sí hay un consumo muy grande de información, de temas médicos en rangos un poquito menor, o sea, también en el rango de 50, no digo que los excluya, ya los está incluyendo, pero podemos ampliar un poquito el rango utilizando las redes sociales para decirle a la gente visíteme y llevar tráfico a nuestro canal de YouTube. Y finalmente tenemos otra consulta del doctor Marco Phillips, que dice: en nuestra clínica utilizamos expediente digital desde hace bastante tiempo y siempre se solicita un email al paciente, principalmente es para enviar la factura. La pregunta sería: ¿es correcto utilizar estos emails para enviar información de la clínica ocasionalmente y otro tipo de mensajes, aunque no lo hayamos informado al paciente que lo íbamos a utilizar para este propósito? Bueno, ahora, digamos, definitivamente, como les decía yo anteriormente, las bases de datos son oro puro, y yo siempre recomiendo hacer gestión de bases de datos a través de correos electrónicos. Sí les recomendaría que a partir de este momento tenga donde usted recolecta la información de su cliente, haya una cláusula donde usted autoriza al cliente a recibir información. Normalmente las personas tenemos anuencia a recibir información de todos los profesionales de la salud a los cuales asistimos. Si esa información es información obviamente relevante a lo que sea, digamos, al padecimiento, lo que sea por lo cual voy a ser especialista, ¿verdad? De repente, si es algo completamente ajeno, no, pero por supuesto que sé que no sería el caso, entonces yo definitivamente sí se los recomiendo. Ahí la clave está en qué información comparte. La información médica, siempre la comunicación no es algo muy común, se los digo yo como paciente de diferentes tipos de especialidades en diferentes momentos de la vida, no crean que tengo un montón de padecimientos, pero sí no es muy común recibir uno más bien información de los médicos. Normalmente uno es el que busca al médico, entonces me parece que puede ser algo muy positivo recibir una información de los médicos bien gestionada, ¿verdad? Como un médico preocupándose por uno, un médico dándole seguimiento de que ya le toca la cita de seguimiento, un médico preguntando, por ejemplo, cómo le ha ido con el tratamiento, un médico incluso felicitándome por mi cumpleaños. O sea, realmente cualquier gestión en el área de la salud que se haga con las bases de datos bien direccionada, me parece que en este momento es una gran oportunidad, porque los pacientes no estamos tan acostumbrados a recibir, digamos, esa información de nuestros especialistas. Bueno, y con eso finalizamos la fase de preguntas y respuestas. Procedemos a despedirnos para darle el pase a Wendy Arroyo, la directora comercial de Copemédicos. No sé si Carla quiere agregar algo más. No, agradecerles muchísimo por unirse. Acá el llamado a la acción es, vamos a hacer algo. O sea, si hoy no estoy haciendo, si hay algo dentro de toda esta información que compartimos, que esperamos que haya sido de mucho valor para ustedes, si hay algo de esto que usted no está haciendo y cree que le puede ayudar, no se quede con la duda, no se quede con la espinita. Lo invito a que lo haga. Lo peor que podría pasar es que no le funcione, y lo mejor que le podría pasar es que se sorprenda con el resultado y de repente mejore su situación. Muchísimas gracias por el tiempo, ha sido un placer. Muchas gracias a Copemédicos por la invitación y buenas noches. Espero que tengan una buena noche.